Esta es mi vida y lo que me queda es para dártela entera, para cantar de tus bendiciones. Todos mis miedos y mis problemas los dejo a un lado, nada me frena, contigo voy a cruzar la meta. Y yo sé que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca, si tú estás en ella. Y yo sé que no todo en la vida me va a resultar perfecto, pero contigo yo estoy completo. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón, aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección. Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor. Oh, 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 oh. Y si es para ti, tengo ganas de vivir. Tú le das vida a mis huesos secos, me das salida de mi sufrimiento. Pones caminos donde no hay nada. Y nada es lo que quiero si no vas conmigo. Todo lo que espero es caminar contigo, porque en ti encuentro mi destino. Y yo sé que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca, si tú estás en ella. Y yo sé que no todo en la vida me va a resultar perfecto, pero contigo yo estoy completo. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón, aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección. Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor. Oh, 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 oh. Y si es para ti, tengo ganas de vivir. Aunque el mundo lo intenta, no voy a dejar que la mente me mienta. Eres tú quien me sustenta y tengo tu palabra que me alimenta. No voy a negar lo que diste, no voy a olvidar lo que hiciste, no, que tú te ofreciste y en la cruz moriste, así la vida tú me diste. Tengo ganas de cantarte, no puedo dejar de amarte, no, desde hoy en adelante. Sé que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca, si tú estás en ella. Y yo sé que no todo en la vida me va a resultar perfecto, pero contigo yo estoy completo. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón, aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección. Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor. Oh, 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 oh. Y si es para ti, tengo ganas de cantarte, no puedo dejar de amarte, no. Y si es para ti, tengo ganas de vivir. Esta es mi vida y lo que me queda es para dártela entera, para cantar de tus bendiciones. Todos mis miedos y mis problemas los dejo a un lado, nada me frena, contigo voy a cruzar la meta. Y yo sé que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca, si tú estás en ella. Y yo sé que no todo en la vida me va a resultar perfecto, pero contigo yo estoy completo. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón, aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección.
secos, me das salida de mi sufrimiento. Pones caminos donde no hay nada. Y nada es lo que quiero si no vas conmigo. Todo lo que espero es caminar contigo, porque en ti encuentro mi destino. Y yo sé que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca si tú estás en ella. Y yo sé que no todo en la vida me va a resultar perfecto, pero contigo yo estoy completo. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón, aunque vengan las pruebas. En tu cruz tengo protección, y si es a tu lado, el futuro se ve mejor. Oh, 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 oh. Y si es junto a ti, tengo ganas de vivir. Aunque el mundo lo intenta, no voy a dejar que la mente me mienta. Eres tú quien me sustenta y tengo tu palabra que me alimenta. No, no voy a negar lo que diste, no, no voy a olvidar lo que hiciste, no, que tú te ofreciste y en la cruz moriste, así la vida tú me diste. Tengo ganas de cantarte, no puedo dejar de amarte, no, desde hoy en adelante. Sé que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca si tú estás en ella. Hola, hola amados, bendiciones, gracia y paz desde la Ciudad de México. Quien te habla es el reverendo Enrique Monzón. Un fuerte abrazo a todos ustedes en la gracia, en la fuerza y en el poder de nuestro Dios, ¿verdad? Un saludo muy especial. Voy a empezar aquí saludando a mis grandes amigos, amigos de la fe, amigos que están hoy en sintonía con nosotros. Ana Rosa Santos, muchas bendiciones. Carmencita Olivera desde Uruguay, bendiciones. Miguel desde Guadalajara. Claudia desde la Ciudad de México, muchas bendiciones. Antonio Figueroa, bendiciones Antonio. Sígala Pérez Karina y Fátima, muchas bendiciones. Ángel Maciel, bendiciones. Dolores Loparena, muchas bendiciones. Andy, bendiciones. Muni, desde Uruguay, bendiciones. Pastora Patricia, desde Artigas, Uruguay, bendiciones. Roma Martínez, Jessy Loparena, Rocío, muchas bendiciones a todos ustedes. Me da mucho gusto poder verlos. Cayo, bendiciones en el nombre de Jesús. Y estamos preparados para algo muy especial en este día, superando el dolor. ¿Será que nosotros sabemos superar el dolor? Según la psicología, es la palabra resiliencia, es la capacidad de superar un trauma, una adversidad, muchas veces la capacidad de superar una muerte. Alguien que falleció y el dolor es grande, ¿verdad? Que el dolor es del alma, es aquel dolor que parece que nos van a arrancar todo. Pero todo bien, hoy vamos a aprender eso y bíblicamente sucede, reverendo. Claro, hoy usted va a ver con el rey David. Entonces vamos a entender muchas cosas hoy. El gran rey David, el gran hombre de Dios, el hombre según el corazón de Dios, él pasó etapas difíciles en su vida. Sí, la verdad, etapas muy difíciles en su vida, donde él fue un resiliente, aquella persona que consiguió superar ese momento de dolor y de adversidad. Y hoy vamos a estudiar la historia porque David perdió un hijo aquí en la historia bíblica. Usted puede decir, reverendo, es muy difícil perder un hijo. Es muy difícil. Comúnmente, y siempre lo digo, los padres están preparados para que los hijos los entierren, pero nunca que los padres entierren a sus hijos. ¿Verdad que es un poquito complicado y de problemas? Mi mamá Amalia, muchas bendiciones. Silvana, saludos Silvana, fuerza y paz. Connie desde Guatemala, bendiciones. Socorrito, bendiciones. Jenny desde Estados Unidos, bendiciones. Gabriela, bendiciones en el nombre de Jesús. Vamos a ver cómo superar el dolor. Vamos a meternos en la historia bíblica. Segunda de Samuel, capítulo número 12. Aquí vamos a ver
la muerte de un hijo de David. Segunda de Samuel, capítulo número 12. Vamos a entrar en una historia muy fascinante y muy importante, ¿ok? Segunda de Samuel 12, versículo número 19. Tía Graciela Fiuri, muchas bendiciones. Dice de esta manera, versículo 19. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ha muerto el niño. Y ellos respondieron: ha muerto. Triste, ¿verdad? Una situación muy, muy difícil. Entonces David se levantó de tierra, primer paso. Se lavó, segundo paso. Se ungió, tercer paso. Cambió sus ropas, cuarto paso. Dice, entró a la casa de Jehová y adoró, el quinto paso. ¿Cómo un hombre como David puede superar ese momento de adversidad y ese momento de dolor? Pero déjeme explicarle un minuto, por favor. David no perdió uno. Prácticamente David perdió 3 y una hija que fue desterrada. Prácticamente él pierde 4 hijos. Entonces, es un tema delicado, es muy delicado. Digamos que es la página negra del gran rey David en la historia bíblica. Pero para poder enseñarle esta palabra, porque el texto aquí lo expresa, tenemos que conocer todo el contexto general. Tenemos que entender todo el contexto general. Entonces, muy bien, vamos a entrar en la historia bíblica y espero que usted me permita enseñarle algo. El tiempo es muy limitado, entonces yo necesito enseñarle. Preste mucha atención, por favor, preste mucha atención. Empieza en el capítulo número 11, cuando David tiene que estar en la guerra. Era el tiempo de los reyes ir a la guerra. Pero ¿qué sucede? El gran rey David no va a la guerra. Toma el capitán y amigo de su ejército, llamado Joab, y lo envía a cargo de todas sus tropas, de todo el ejército, para entrar en esa batalla que Israel iba a tener. Muy bien, un bello día, ese gran rey llamado David sale de su palacio real en su alcoba, y al mirar desde su alcoba ve una mujer hermosa, muy bonita, dice la escritura. Esa mujer se llama Betsabé, y David se enamora de ella. Es la mujer que a futuro él más va a amar. Él queda prácticamente enamorado de esa mujer, la llama a su alcoba, ambos tienen una relación, ella vuelve para su casa. Inmediatamente al volver a su casa, David queda en su palacio, las cosas suceden de una manera natural. Es muy probable que esas guerras le llevaran meses, donde al próximo mes esa mujer llamada Betsabé viene con una noticia al rey. Quizás golpeando la puerta del palacio, pide para hablar con el rey. El gran rey David la recibe, e inmediatamente que la recibe, ella le cuenta la historia. Estoy embarazada. Me imagino que el rey tiene que hacer algo para que no se descubra el detalle de su error. Es algo muy delicado en la vida de David. Pocas personas explican todo esto. ¿Qué sucede en ese día? David tiene que hacer una estrategia para no mostrar que ese hijo era de él. Entonces manda una carta para su capitán y amigo Joab, diciendo que lo envíe desde la guerra hacia su palacio, porque necesitaba hablar con Urías. Entonces ese hombre necesitaba ver a David. Imaginemos esa estrategia ahora. Urías se va de aquel lugar, los amigos les dan un saludo especial, todos lo admiran porque Urías irá a hablar ahora con el gran rey David. Él deja la línea de batalla, llega al palacio real, y en el palacio real David lo recibe con honras. David prepara para él un gran banquete, para que usted pueda entender.
prepara sus copas de vino para que él se pueda embriagar y regresar a su hogar y quedar con su esposa, para que David pueda concluir ese plan, ¿verdad? Que hasta es maquiavélico. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Ese hombre no consigue regresar a su casa. Le dice a David que todo el ejército de Israel está en batalla. David le da la oportunidad de regresar a su casa. Solo que ese hombre saliendo del palacio queda fuera del palacio y no regresa a su familia. No regresa a su casa. Es muy probable que al pasar el día, Betsabé la llamara y le dijera a David: Rey David, ¿qué crees? Mi esposo no quedó en casa y nosotros no dormimos juntos. Entonces David necesita hacer otra estrategia para hacerse libre de esa situación. David piensa, se imagina, estoy contando una historia para que usted pueda entender. Y en todo eso David prepara una carta en puño y letra para Joab. ¿Y qué crees? Le da el mismo Urías. Y le dice a ese hombre de esa manera: entrega esa carta al capitán del ejército, que está en las líneas de batalla. El amigo de David, cuando Urías regresa a la batalla, al recibir la carta, me imagino que una carta cerrada de esta manera, cuando abre la carta, el propio rey le dice: coloca a Urías en lo recio de la batalla. Sabes que tiene que suceder. Y el estratega militar llamado Joab entiende que Urías tiene que morir. Inmediatamente al suceder todo esto, mire qué curioso es la palabra de Dios, porque relata específicamente, Joab lo envía a la línea de batalla más fuerte, quizás diciéndole: usted es un gran soldado, un hombre muy especial para el ejército de Israel, usted irá en las primeras filas. ¿Y qué sucede ante todo eso? El propio Urías muere. Con seguridad, usted está viendo aquí una historia que fue muy bien planificada. Cuando el propio Joab envía una carta para David, voy a volver realmente tomando un ejemplo, y el rey David lee la carta, Joab le dice: rey, amigo mío, como usted me lo solicitó, Urías está muerto. El rey David cree que todo ya está solucionado. Traería Betsabé para su palacio. Mostraría para todo Israel que él es un hombre bueno, un hombre muy amable, un hombre en el cual cuidaría de ella y de su hijo. David hizo una estrategia de tal manera, el gran rey David, que todos pudieran ver que había una bondad en su vida. Pero, ¿qué crees que va a suceder? Preste mucha atención a eso. ¿Qué crees que va a suceder? Dios usa a un profeta, su pastor de David, llamado Natán. Natán tiene que ir a David y decirle de su error y de su pecado. Mire qué fuerte que es todo eso. Mire qué impresionante que es todo eso. Tengo seguridad que Natán habrá dicho: Señor, ¿cómo le digo al rey? Porque si le digo al rey y él me quiere quitar la vida, le van a creer más a él que a mí. Porque él es rey. Todo Israel lo reconoce como un rey todopoderoso. Si nosotros vamos a la historia bíblica y a los teólogos que estudian de esa época, se dice que es la historia más grande de Israel en comunión con Dios en los tiempos del rey David, porque era un tiempo de conquistas y un pueblo que adoraba, que buscaba a Dios, que tenía comunión con Dios. Digamos que era el mejor tiempo de Israel en aquella época buscando a Dios. Pero aquí entra la página negra de la historia que pocos consiguen ver, visualizar o hasta mismo hablar, porque es un tema muy delicado, es un tema muy difícil, es un tema muy ambiguo, es un tema que puede traer quizás alguna confusión para algunas personas.
Muy bien, entonces Natán recibe una dirección de Dios. Necesita ir a hablar con el rey. Dios le dice que hablara por parábolas, que le contara una historia. Entonces llega Natán y le cuenta una historia a David. Quizás llegar diciendo: mi rey, necesito hablar con usted, es muy importante, es un tema muy serio, mi rey, necesitamos hablarle y decirle algo. El rey David en aquel momento dice: puedes hablar, profeta, tú eres mi pastor y yo estoy dispuesto a oír y ayudarte. Natán dice: necesito que usted haga un juicio sobre un asunto que sucedió. Y el rey David dijo: claro, con seguridad. Entonces le cuenta la historia en el comienzo de 2 Samuel capítulo 12 diciendo: había un hombre muy rico donde tenían muchas ovejas, sus animales estaban allí. Y había un amigo, y un amigo le llegó en la noche como visita. Ese hombre tenía que guisar, hacer la comida para el visitante, y decide tomar la oveja de alguien que es muy pobre. Decide ir a aquel hombre que tenía solo una ovejita, en el cual ese hombre la cuidaba, la tenía en la casa, dormía con él y hasta mismo con la familia bebía también de la misma agua que él bebía. Pero ese hombre rico va y toma su oveja y en aquel momento hace un guisado, como dice la propia escritura, ¿no? Hace el guisado y le da de comer al amigo. Rey David, ¿qué usted haría? Y aquí entra una palabra muy fuerte que ustedes van a aprender hoy. Tenga más cuidado con sus palabras. Tenga más cuidado cuando usted habla en enojo, en ira, en odios o en corajes. David indignado, porque David no se dio cuenta que estaban hablando de él, indignado en ese momento, en el versículo número 5. Usted va a escuchar, y 6, las palabras más fuertes que van a golpear en el rey de Israel. Y dice de esta manera, versículo 5 de 2 de Samuel capítulo número 12. Entonces se encendió el furor de David. David quedó enojado en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, al pastor, al profeta de él: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Entonces David estaría hablando de él mismo y David debería morir. Pero preste atención. Y debe pagar la cordera 4 tantos, porque así lo hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Preste atención. David enojado lanza una palabra de maldición diciendo: pagará 4 veces ese hombre. Y dice el versículo número 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Las propias palabras de David trajeron sentencia para su vida. David pierde 4 hijos. David pierde 4 hijos por sus propias palabras. Dice Proverbios capítulo 6, te has enlazado en los dichos de tus palabras. Con tus palabras has quedado preso. Ahí nosotros vamos a ver la historia más difícil del famoso rey de Israel. Cuide más sus palabras. Quizás por un enojo, por una ira o por un coraje, usted soltó una palabra y esa palabra es como un boomerang, tanto va como regresa para su vida. Y tenemos que ser sabios porque aquí la Biblia nos está enseñando. Dice, pagará 4 veces. Él tenía que morir y 4 de sus hijos prácticamente se pierden. El primero es el hijo con Betseba. Cuando ella da a luz, el niño comienza a enfermarse, comienza a quedar grave. David hace una semana de ayunos. David se tira en tierra. David clama a Dios. David invoca el nombre de Dios. David pide ayuda de Dios. Sus siervos, sus amigos, sus compañeros, las personas que allí estaban junto al gran rey. En aquel momento,
cuando estaban juntos aquel gran rey, Betsabé, perdón, que a veces confunde ese nombre, es Betsabé, aquí ya me están dando un consejo, ¿no? La mujer de David, Betsabé, me cuesta tomar ese nombre. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento, la mujer de David, Betsabé, cuando da a luz un hijo, ese hijo se queda grave. David ayuna, clama, llora, pídele a Dios. El resultado, el niño muere. La primera pérdida llega a David. El hombre que venció al gigante. El hombre que vencía todas las guerras. Salía y Dios estaba con él. No consiguió vencer una guerra interna. Pierde su primer hijo. Y vuelvo a repetir porque sé cómo es la pérdida. Tomar el cajón, abrazar el niño, ponerlo allí, despedirse. Es muy probable que Natán pudiera estar allí también, no dice la escritura, pero era su pastor para despedir al niño. Y Natán dijo así: 4 veces dijiste que tenías que pagar. Es la primera. David siente el dolor. A David le duele mucho todo eso. Ya no pasa a ser el mismo rey que era antes. Usted sabe que con una pérdida, y cuando hablamos de pérdidas, no es solamente deceso, que el deceso de un ser querido, de un papá, de una mamá, de un hermano, el deceso de alguien que usted ama, un esposo, una esposa, no es solo eso. Resiliencia también significa cuando hay una separación, cuando hay una división, cuando hay un divorcio, cuando alguna persona se separa una de la otra. Y de repente alguien puede decir: yo aposté tanto en esta relación, aposté tanto que íbamos a ser felices, creía que todo iba a cambiar, que todo sería diferente, pero ya no es posible. Entonces eso también es un proceso de un resiliente. Puede ser aquella persona que invirtió tanto en un negocio, esfuerzo, dedicación, ¿sabe? Invirtió tantas cosas en su vida, esfuerzo, dedicación, invirtió dinero y de repente dio quiebra. La persona empieza: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántas personas también perdieron su trabajo? Tanto esfuerzo, lucharon, hicieron su mejor, pero lamentablemente no lo lograron. Entonces, esa es la vida de un resiliente. Una persona que tiene que superar los traumas que le quedaron. Viene el primer trauma para el gran rey. Curiosamente, la guerra no es externa, la guerra es interna. La guerra viene ahora provocada por él mismo. Él provocó ese dolor. David, después de la muerte de su hijo, usted necesita entender que David tuvo 20 hijos. 20 hijos, reverencí, 20 hijos. De los cuales 19 fueron hombres y uno fue una mujer. Tamar era los ojos de David. Era la mujer que él amaba como hija. Imagínense 19 niños corriendo allí alrededor de David, pero Tamar era la niña. Y quien es papá y tiene hija sabe de esto. Que la hija pasa a ser todo de un padre. Así como el varón pasa a ser todo lo de una mamá. Así son los casos, son cosas que usted necesita entender. Tanto el varón es muy apegado a la mamá, como el papá es muy apegado a la niña. Y Tamar dice que era hermosa. Su parecer era hermoso. Cada vez que David estaba en el palacio y podía estar allí, la niña jugaba con su papá, estaba en los brazos de su papá. Pedía que su papá la cuidara, el cariño. Empezó a crecer. Quizás cumplió sus 12, 13, 15 años. Su papá la cuidaba mucho. En aquel momento, de aquella manera, aquella forma, David nunca iba a esperar que una gran tragedia iba a pasar en su familia. ¿Qué sucede? Su hermano de ella, Amnón, el primogénito de David, se enamora de ella. Perdidamente, al punto de decir que él se enfermaba porque la amaba. Entonces, en medio de todo esto que está sucediendo, porque esto es un incesto,
Tamar va a visitar a su hermano que está enfermo y su hermano le dice a su papá, permite que mi hermana Tamar llegue a casa y que me pueda hacer una comida porque estoy enfermo. David no ve algo malo. Permite, Tamar llega. Empieza a hacer sus hojuelas para él porque dice que tenía ganas de comer hojuelas. Para ustedes de aquí son buñuelos. Entonces, cuando hace esos buñuelos, ¿qué sucede? Inmediatamente su hermano le pide que lo traiga hasta su dormitorio. Quita a todas las personas de la casa y tiene relación con su hermana a fuerza, una violación. Y viola a Tamar, la hija principal de David, la única, la que la amaba con toda su fuerza y con todo su amor. Ella dijo, no hagas tal vileza en Israel, mi hermano. Su hermano tiene relación con ella y después dice que la desprecia. Siente repudio de ella. Ella usa túnicas de colores porque las vírgenes usaban túnicas de colores. Y ella rompe la vestimenta. Sale llorando del palacio con sus manos en la cabeza para tirarse cenizas, para mostrar el duelo, el sufrimiento y el dolor. Y en aquella época, una mujer que pasaba por eso. Usted conoce cómo es el Medio Oriente. En el Medio Oriente la mujer es poco valorizada. En el Medio Oriente se usan aquellas ropas que cubren toda la mujer para que ella no demuestre su belleza hacia el hombre y que no lleve al hombre a una tentación. El Medio Oriente es muy machista y usted lo sabe muy bien, conociendo la historia, conociendo películas o viendo lo que hoy sucede. Entonces, esa muchacha sale desesperadamente y la costumbre era desterrarla, porque se creía que una mujer, cuando pasaba por un proceso así, fue ella que se ofreció para el hombre. Tiene que salir del palacio, tiene que ser desterrada. Dice la historia bíblica que ella nunca tuvo hijos y nunca se casó. Entonces, fue una muerte moral. Moralmente, David pierde otro hijo. Ya van 2. David se pregunta qué será lo que está pasando en todo eso. ¿Por qué yo no tengo control? Como muchas veces yo he dicho, y esto es una interpretación personal, por favor, David era un buen guerrero, era un buen líder, era un pésimo padre. Él perdió el control sobre toda su familia. Hay personas que son buenas trabajadoras, buenos trabajadores. O sea, son personas dedicadas y esforzadas y excelentes. Solo que dentro de la casa son pésimos padres y madres. Lamentablemente. Entonces, ¿qué sucede ante todo esto que estamos aprendiendo? David tiene que empezar a superar los dolores. Ya pierde a su hija amada. Ya perdió a su primer hijo con Betsabé. Ahora, ¿qué sucede? Al caminar en el palacio, me imagino yo, Amnón camina con toda libertad. Su hermano que amaba tanto a su hermana también, en el cual allí está y es Absalón, le dice, ¿por qué has hecho eso, mi hermano? ¿Por qué has sido tan vil? Me imagino yo, eso es una imaginación personal. Amnón habrá dicho, ni mi padre me dice nada. ¿Por qué tú me tienes que decir algo? Ahí yo te pregunto, ¿por qué David no decía algo para él? Y la pregunta es clara, porque David había cometido el mismo error y no tenía condición moral de decirle a su hijo lo que él debería hacer. Ese es un detalle bíblico. Entonces David tuvo que callarse porque en el momento que dijera para Amnón, ¿por qué lo hiciste? Él diría, ¿por qué tú también lo hiciste, papá? Entonces no había condición moral para David. ¿Consigue entender? Pero Absalón, muy enojado, molesto con todo eso, prepara la muerte de su hermano. Y un bello día, que no es tan bello, ¿verdad? Todos los hijos de David salen al campo. Es tiempo de esquilar. Y Absalón contrata a un grupo de amigos y le dice, cuando Amnón quede solo, mátenlo. Y sucede la tercera muerte. Inmediatamente llega la noticia al palacio del rey. Y en el palacio del rey dice, rey, su hijo ha muerto, Amnón. David queda preocupado porque todos los hijos habían ido también al campo.
Dijeron, no, todos no, solo uno, Amnón. Y David llora. David dice, no, hijo, ¿por qué mi hijo? El primogénito. Y él muere. Muerto, David no consigue entender por qué pasaban todas esas cosas. Imagínese, por favor. ¿Y por qué David no le dice nada a Absalón? Porque David había mandado matar a Urías. No tenía capacidad moral de decir nada. David ve cómo en su casa empieza el declinio espiritual, emocional y familiar. David ahora pierde 3 hijos. El primero, hijo de Betsabé. El segundo hijo, que era una hija desterrado para vivir lejos de todo el palacio, porque ella fue violada. Y el tercer hijo, el primogénito, muerto. David entra en un caos. Si usted lee el libro Segunda de Samuel, estoy hablando historias, le estoy componiendo la historia, porque un texto sin contexto es un pretexto para que usted pueda entender ahora por qué David entró en un declinio espiritual muy grande. ¿Por qué los últimos salmos de David, como el Salmo 139, David tiene que hablar? ¿De dónde me esconderé de ti? Si voy al cielo, allí estás tú. Si desciendo al Seol, ¿por qué él pensó en el Seol? ¿Por qué él pensó en el infierno? Si desciendo al Seol, allí estás tú. ¿Dónde me esconderé de tu espíritu? Imagínese, David. ¿Dónde me esconderé de tu espíritu? David estaba en un declinio espiritual muy grande. No entendía. El dolor era muy grande. Ya estaba en una cama. Ya no conseguía hacer nada. Usted sabe cuando una persona está en depresión por la pérdida de alguien, por el dolor de una partida, lo primero que hace es reclamar de Dios, porque Dios permitió. Y si yo hubiera, yo dije hoy todo el día, no existe el hubiera. El pasado usted no lo puede cambiar. El pasado usted nunca lo va a poder cambiar. No existe el hubiera. Por eso David se tuvo que levantar de tierra. Y eso es lo que vamos a llegar aquí adelante un poquitito más. Usted necesita levantarse. Necesita tomar una decisión. David no sabía tomar decisiones. El gran rey ahora, todo dejaba a cargo de su capitán de la guardia, que era Joab, y su gran amigo. Él ya no tomaba decisiones. En un estado de angustia y de depresión, empezó a perder el control de su pueblo, de toda la nación llamada Israel. Pero ¿qué sucede? Absalón, con odio, con enojo de su padre, porque su padre también no lo llamaba la atención, se fue a la puerta de la entrada de Jerusalén y le empezó a hablar a las personas, y dice que les empezó a robar el corazón. Cuando una persona pasaba, le decía: mucho gusto, yo soy Absalón, ahora soy el hijo mayor del rey David, pero como mi padre no tiene tiempo para atenderlos, yo los atenderé. Dios quisiera que yo fuera un rey. Y él empezó a robarse el corazón y el corazón y el corazón del pueblo. ¿Cómo ven? Ahora quería hacer un golpe de estado. Quería quitar a su padre, derrocar a su padre. Quería ocupar el reino. No porque Dios lo había ordenado, porque él era una persona avara. Una persona que quería tener todo de su padre. David se da cuenta que Absalón ahora contrata un grupo de sicarios y viene a pelear. David huye. Si usted lee la historia bíblica, dice que David se va descalzo y va para el monte de Getsemaní, el mismo lugar donde Jesús oró. A ese monte él va y toda la gente va detrás de él. Sus fieles súbditos van detrás de él, mirándole, diciendo: rey, ¿por qué usted huye? Usted tiene que pelear esa batalla. Su hijo no puede ocupar ese trono. Y David dijo: no, dejen a mi hijo. No quiero que toquen a mi hijo. Y David huye. Absalón entra en el reino. Toma todas las riquezas de su padre. Prepara un ejército para pelear con el ejército de David. David tenía 30 soldados muy diestros, muy preparados para la batalla, acostumbrados a pelear con gigantes. Sabía que la batalla no era fácil. Necesitaba de sicarios, personas que estuvieran a su cargo para pelear esa batalla. Ahora usted tiene que prestar mucha atención a todo eso. ¿Qué sucede? Se enfrenta a una guerra civil, porque es el ejército de David con el ejército de Absalón. Hay mucha muerte en Israel.
Pero Joab, con su capacidad y estrategia militar, consigue vencer al ejército que traía Absalón. Y Absalón huye. Y en su huir, porque tu cabello era lónguido y largo, su cabello queda encerrado en una enramada. Y él queda colgado. Y los soldados de Joab lo ven. Y le dicen a Joab. Y Joab, indignado, porque él quería usurpar el trono de su padre, da la orden de matarlo. Y se muere el cuarto hijo de David. Ahí yo quedo preguntando, ¿cómo una persona hace para superar todo eso? Si la pérdida de uno ya es difícil, ¿cómo David hizo para superar 4? Ya no eran 20 hijos, eran 16. Sus 2 mayores hijos están muertos. David llora, pregunta, ¿quién mató a Absalón? Y alguien le dice, mi rey, fue Joab. ¿Y por qué él no le dijo nada a Joab? Es la pregunta. Usted puede preguntar, ¿y por qué no mató a Joab? Porque David escribió una carta y le dio a Joab diciendo, mata a Urías. David no podía ahora tener condiciones de quitar la vida de Joab. Ahora usted se da cuenta cómo una palabra destruye la vida de 4 personas. David dijo, pague 4 veces, enojado. Y 4 hijos suyos mueren. Yo creo hoy, porque le llevé un paseo en la historia bíblica. Yo no soy historiador, solamente conozco un poquito de la historia bíblica, para que usted pueda entender cómo una maldición y una desgracia se puede soltar en una casa, en una familia. La culpa nunca fue de Dios. Dios mandó un profeta para que le diera una palabra para que David reconociera su error. Y David, enojado, da una sentencia y la sentencia cayó en 4 hijos suyos. Yo creo que muchos de ustedes hoy deben estar prestando mucha atención. Porque muchos dolores en su vida fueron provocados por sus propias palabras. Hay que tener mucho cuidado. Hay que ser muy conscientes de lo que estamos hablando. Entonces, tomando el texto que aprendimos hoy, viendo el contexto general de todo, vamos a ver qué hace ese gran rey llamado David. En 2 de Samuel 12, en el versículo número 20, dice de esta manera, entonces David se levantó de la tierra. Es muy importante que usted tome una decisión. ¿Ya habló con personas depresivas? ¿Ya habló con personas que están en un grado de depresión muy grande? Pierden su cuidado. Ya no se bañan, ya no comen. Se culpan continuamente. Están diciendo ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? David nos enseña que la vida continúa. David no murió. Pero David tenía que ungir al nuevo rey en Israel. Aún quedaban 16 hijos y uno tenía que ocupar el lugar de él. Él ya estaba viejo. David va a una batalla, en 2 de Samuel, la última de él, y un gigante de los filisteos casi lo mata cuando toma la lanza para quitarle la vida. Viene un soldado de David, de los valientes, y le quita la vida al gigante. Y le dice, mi rey, no salga más a la guerra, porque usted es la lámpara de Israel. Usted no puede más. David ya no le daba más importancia a los éxitos. David ya no daba más importancia a los logros. David ya no daba más importancia para ser el mejor rey de aquella época. David ya había tenido muchos dolores. Es por eso que muchas personas ya no dan importancia a la vida, porque un dolor los marcó, la pérdida de un ser querido. David tuvo que enterrar a 4 hijos prácticamente. Una desterrada que no murió, pero no la podía ver, y 3 hijos más. Yo quedo pensando en la historia de Job. ¿Cómo usted se comportaría si tuviera que enterrar 10 hijos? 10 cajones, mirando a sus 10 hijos y diciendo como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, en todo sea el nombre de Dios bendito. Por eso están en la historia bíblica. Porque esos hombres, sean resilientes por causa del dolor, jamás se levantaron contra Dios. Ellos sabían que por algún motivo habían provocado. David provocó por sus palabras. Job dice en el capítulo 3:25, lo que yo temía me sobrevino.
Job tenía miedo y el miedo se apoderó de su casa y sus hijos mueren. Entonces David necesita levantarse de tierra. En Ezequiel 2:1 dice: hijo de hombre, ponte sobre tus pies porque quiero hablar contigo. Dios no habla con quien está caído. Dios no habla con quien está derrotado, porque quien está en el suelo no escucha. Quien está en el suelo, Dios no le puede hablar. Por eso le dice Ezequiel, capítulo 2, versículo 1: hijo de hombre, ponte sobre tus pies porque quiero hablar contigo. Inmediatamente nosotros vemos en el libro de San Marcos, capítulo número 2, del versículo 11 en adelante, cuando hay un paralítico. Y Jesús, mirando y viendo que era el pecado de él, dijo: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante el hombre se levantó y tomó su lecho. Y todos se asombraron y se maravillaban y decían: qué maravilloso es el poder de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Jesús, cuando vio a ese hombre en el dolor, un paralítico, diciendo: ¿por qué yo no puedo caminar cuando todos caminan? Así es la vida de un resiliente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasó todo eso? Jesús dijo: tus pecados te son perdonados. David escuchó la voz de Dios, Dios diciendo: levántate, hijo, porque de esa manera no puedo cambiar tu vida. Si usted está tirada en la vida, de esa manera no habrán cambios. Usted necesita hoy hacer lo que hizo David: levantarse, tomar una actitud, levantarse. Cuando usted lee el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 1, dice: buscad las cosas de arriba. Si es que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba y no las de la tierra. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando usted está con culpabilidad, usted no busca las cosas de arriba. Usted se juzga. Si yo hubiera, él hubiera, ya no existe. No puedes cambiar tu pasado. Usted puede decir: reverendo, usted habla porque nunca... No hables lo que tú no sabes. Porque yo también pasé por momentos dolorosos de pérdidas. Entonces fueron momentos dolorosos que yo también pasé por momentos muy difíciles. Yo perdí un sobrino a 3 años de edad, donde yo oraba y clamaba y pedía a Dios, y él parte. Y yo no entendía, pasé una semana lejos de Dios, porque saqué mi corbata y dije: nunca más voy a predicar. Hasta que Dios tuvo que tratar conmigo de una manera muy dura. Y usted no sabe cómo es tomar un micrófono, enfrentar a todo un pueblo y llegar y decirle para el pueblo que Dios sana. Cuando Satanás le está hablando aquí, diciendo: si Dios sana, ¿por qué él se perdió? Si Dios es bueno, ¿por qué perdiste esa batalla? Había orado por una persona que estaba en la brujería, estaba en el hospital, estaba prácticamente entre la vida y la muerte, y aquella persona quedó sana. Yo le decía: Dios, ¿por qué? Él, un pecador, una persona de la brujería, de la santería, yo fui y oré por él, quedó sano. ¿Por qué mi sobrino no? Entonces no puede hablar que uno no entiende dolor, porque sí hay dolor. Cuando yo perdí a mi padre no lo pude ver, no pude estar junto a él. Es un dolor que marca hasta el día de hoy. Pero yo no lo pude ver, pero es el dolor de la resiliencia. De ir el domingo y predicar, y cuando todos miraban y decían: él no va a predicar, es muy difícil para él. Yo dije: Dios, dame fuerzas. Fui y prediqué, subí a este escritorio y me derramé en lágrimas, diciéndole a Dios: Dios, dame fuerzas para seguir adelante. ¿Sabe por qué? Porque hay momentos que solo Dios, tienes que levantarte de tierra. Tienes que salir, tienes que colocar los ojos allá arriba. Un día hice una oración, le dije a mi padre: no te vi aquí, pero te veo en el cielo. Los dolores existen. Es imposible que usted no pase por por dolores. Es imposible que usted pueda decir: ¿por qué me sucedió? A mí me sucedió, a mucha gente le sucedió. ¿Cuánta gente perdió familiares por el COVID-19? ¿Cuánta gente estaba junto a él y de un día para el otro se partieron, se fueron? No sabes lo que es dolor, pues vas a tener, porque de alguna manera el dolor viene en la vida de cualquier persona. Pero cuida más tus palabras. David enterró prácticamente a 4 hijos. No es fácil. David ya no era más el mismo guerrero. David ya no tenía más el mismo ánimo. David ya no tenía más la misma fe. David ya estaba perdido, hasta que un día él decide: me voy a levantar de tierra. Y dice la Biblia que él se lavó. Un acto que existía en el Antiguo Testamento, un acto. Los sacerdotes no podrían entrar al templo si no se lavaban las manos, si no estaban limpios.
Los escribas para traducir las escrituras tenían que estar limpios. David dijo, yo no estoy limpio. Yo estoy contaminado con todo lo que está sucediendo, con todo aquello que está pasando. Y hay una palabra en el libro de Hebreos que me llama la atención. Quiero compartir con ustedes para que ustedes puedan entender. Hebreos capítulo número 10. Estoy apurando lo máximo para que usted pueda entender. Hebreos capítulo número 10. Si está entendiendo, manda ahí un ok para el reverendo, porque yo creo que es una palabra muy especial que nos hace reflexionar. Y dice en el versículo 19, Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Usted puede entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Es la sangre de Cristo lo que le limpia de todos pecados. Por el camino nuevo y vivo, porque ahora es un nuevo camino al Padre, que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Cuando Jesús muere en la cruz, ahora usted tiene una entrada al Padre. El santuario que había en el Antiguo Testamento, aquella cortina que nadie podía pasar, se rasgó. Ahora todos tenemos entrada al Padre. Todos, cuando digo todos es todos. No existe ningún hijo de Dios VIP. No existe pastor VIP, apóstol VIP y ningún otro título que tenga excelencia, que tiene un acceso rápido al Padre. Todos somos hijos de Dios. Y dice en el 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Sabe cuándo tenemos que lavar los corazones de mala conciencia? Es cuando allá en su corazón David decía, Señor, fui yo que erré. Fui yo que liberé aquellas palabras que condenaron la vida de mis hijos. ¿Sabe cuando la conciencia lo está acusando? ¿Sabe qué hacía el apóstol San Pablo en Filipenses 3, versículo 13? Ciertamente una cosa hago, olvidándome lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo llamado de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabe qué dijo San Pablo? Si me voy a enfocar en el pasado, yo llevo la muerte de Esteban sobre mis hombros. Yo llevo la muerte de cristianos sobre mis hombros. Entonces Pablo entendió que tenía que olvidarse del pasado. David entendió que tenía que hacer algo. La vida continúa. Y olvidarse de ese pasado. Yo no estoy diciendo que no te vas a recordar. Te estoy diciendo que no lo puedes cambiar. Ya no lo puedes cambiar. Es inevitable. Ahora tienes que levantarte, tienes que lavar, limpiar tu corazón de mala conciencia. Cuando hablo de conciencia, hablo de aquella mujer también de Lucas capítulo número 8. ¿Qué hace esa mujer? Una mujer que fue encontrada en un acto de adulterio. Y cuando le traen a Jesús, dice, esta mujer fue encontrada en pleno acto de adulterio. Y dice la ley de Moisés que tiene que morir apedreada. ¿Y tú qué dices? Y Jesús bajó la cabeza, inclinando su rostro a tierra, escribía en tierra. Vuelven a repetirle para tentarlo. ¿Y tú qué dices? Y Jesús levanta la cabeza y dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Todos se miraron unos a otros y ninguno le arrojó la piedra a la mujer. Ahí usted pregunta, ¿por qué, reverendo? Porque si usted sigue el versículo bíblico, dice, y acusados por su conciencia. Porque todos, de alguna manera, cometemos errores. La historia o la página negra de David que le estoy contando hoy, pocos predicadores consiguen contar. Todos tenemos una página negra. Un momento que no fue agradable, un momento que no fue lindo, un momento en el cual usted no puede decir que fue agradable y que fue algo especial. No, por lo contrario, usted cometió un error, cometió una falla, falló, cayó, erró, pero nunca juzgue a nadie. Jesús baja los ojos hacia tierra y cuando levanta le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban, mujer? Ella dijo, ninguno quedó, Señor. ¿Y sabe las palabras de Jesús? Ni yo te acuso, ve y no peques más. Jesús no la condenó. Cuando usted entra en la historia bíblica, el nuevo y futuro rey de Israel se llama Salomón. Es el hijo que todos no querían que ocupara el trono. Pero ¿cómo es la gracia de Dios? Dije en la mañana, Dios es Dios de oportunidades, de segundas oportunidades. Cuando hay un arrepentimiento, Dios le dijo a David, hay una segunda oportunidad, David. David conoce nuevamente a su mujer Betsabé.
y ella da a luz un hijo y se llama Salomón y dice que Dios lo amó. Ahora el último pasa a ser el primero. La escritura dice, los últimos serán los primeros. Tu historia puede ser cambiada a partir de hoy. Tu historia comienza a partir de hoy, cuando dejes de mirar el pasado. Porque el pasado, aunque sea doloroso, aunque te traiga gratos recuerdos, sabes que no lo vas a poder cambiar. Guarda lo bueno y lo malo, ya no lo puedes cambiar. Entonces entiende que te tienes que levantar y lavarte. Y sacar la culpa de tu conciencia. Porque esa historia de que si yo hubiera, todos lo decimos un día. Si yo hubiera, el hubiera no existe, existe el ahora. ¿Qué vas a hacer a partir de ahora en tu vida? Y conociendo la historia de David, dice en el versículo 20, 2 Samuel 2:12. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió y cambió sus ropas. Ahora se ungió. La primera vez lo ungieron, ahora se ungió. ¿Cómo, reverendo? San Pablo da un consejo a Timoteo y dice, mira, Timoteo, Dios no te dio espíritu de cobardía. Dios te dio espíritu de poder, de amor y dominio propio. Aviva el fuego que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo está diciendo a Timoteo, no voy a volver a poner las manos en tu cabeza. No te voy a volver a consagrar. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Sabe qué hizo David? Se derramó aceite y dijo, devuélveme de tu espíritu, Dios. Devuélveme de tu espíritu. En el Salmo 51. No quites de mí tu santo espíritu. Me estoy apagando. Me estoy muriendo. Me estoy desorientando. ¿Sabe qué hizo la pandemia con muchas personas? Apagó el fuego del espíritu de muchas personas. Y muchas personas quedando en la casa creen que no van a pasar a ser como resilientes en esta vida. Cuando venga un dolor, la pérdida de alguien, no van a saber qué hacer. David tuvo que levantarse solo. Usted tiene que levantarse solo. Usted puede ir al mejor psicólogo, puede tener la mejor terapia, pero algo tiene que hacer. Ninguno de ellos puede ocupar su lugar. Usted necesita hacer todo esto solo. Y David dice que se ungió y cambió sus ropas. Porque para estar delante de Dios tenemos que cambiar nuestras ropas. Isaías capítulo 61. Deja enseñar algo para ustedes. ¿Están entendiendo Isaías capítulo? ¿Cómo estamos de tiempo? Isaías capítulo 61. Voy a procurar hacer todo rápido, que sí que prepárese porque ya viene el final. Isaías capítulo 61, versículo 3. Hablando de la venida de Jesús, y el profeta Isaías dice, a ordenar a los afligidos de Sión que se le dé gloria en lugar de ceniza. David se sacó la ropa de ceniza, se sacudió la ropa, se sacó la ropa y se colocó otra ropa. Tenemos que sacar la ropa de duelo, la ropa de ceniza, la ropa de dolor. Ya hablaba en la mañana, es común cuando una persona de la familia fallece, vestirse de negro, pero el negro no va a cambiar nada. Tienes que quitar esa ropa de duelo. No, pero es una señal que te pasaron por costumbre porque no la vas a cambiar. Y no te estoy culpando porque cuando yo tengo que hacer un sepelio, no sé por qué, pero me pongo un traje negro. Quizás por respeto, pero no sé por qué. Debería estar con un traje claro, con un traje blanco. ¿Pero por qué? Porque yo tengo que mostrar la patria eterna, la vida eterna, la nueva vida en Cristo. Porque quien muere en Cristo tiene una vida mucho mejor. Entonces dice aquí, ordenar a los afligidos de Sión que se le dé gloria en lugar de ceniza y óleo de gozo en lugar de luto. David ya no tenía gozo. David era una persona deprimida, una persona triste. Ya no veía más la vida con deseo de conquistar, sino de recordar a sus hijos. Y Dios le tuvo que quitar el luto para traerle un óleo de gozo, un espíritu de alegría nuevamente en la vida de David. Y dice más, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. David ya había perdido la alegría y la angustia se ha apoderado de él. Deja decirte algo, saca ese demonio que te angustia tanto, que te entristece tanto, que te oprime tanto, ese espíritu de muerte que dice, si hubieras, no puedes cambiar. Tu vida está en Cristo, está cuidada por Dios, controlada por Dios. Tu familiar ya está en Cristo.
Y quiero decirte algo, y si hubo una pérdida, y si hubo una separación, una división, una desunión, Dios tiene algo mejor para tu vida. Y si sucedió que perdiste tu trabajo, tu negocio, Dios puede volver a colocarte un manto de alegría y tu vida puede cambiar. Pero tienes que sacar, como dice aquí, el espíritu angustiado. Y dice más, y serán llamados árboles de Dios, árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Usted tiene un árbol en su casa. El árbol sale de ese lugar. Ya le pidió para salir de ese lugar. No, reverendo. Entonces no salga de la presencia de Dios. ¿Sabe qué dijo David? Yo tengo que volver para tu casa, Padre. Yo tengo que volver para tus atrios. Yo soy una planta de tu casa. ¿Qué está pasando conmigo? Me dejé llevar por la angustia. Me dejé llevar por el enojo. Me dejé llevar por la ira. Entonces, Dios, me estoy levantando de tierra. Me estoy lavando, me estoy ungiendo y me estoy colocando ropas nuevas. Qué maravilloso es la escritura, ¿verdad? Y dice, reedificarán las ruinas antiguas. ¿Sabe qué hizo Salomón? Empezó a reedificar todo lo que David perdió. Se levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas. ¿Sabías que Jerusalén estaba arruinada por lo que hizo Absalón? Y el propio Salomón tiene que reedificar los muros de Jerusalén. Ya sabes que Salomón fue que reconstruyó el templo para Dios. Dios sabía que todo lo que se había perdido será restaurado. Y Dios tiene una palabra para tu vida. Todo lo que se ha perdido, Dios lo puede restaurar con un manto de alegría sobre tu vida. Ya no puedes cambiar el pasado es el pasado, ya dio lo que debería dar, ya sucedió lo que debería suceder. Lamentablemente algunas veces tomamos decisiones correctas, otras veces no, pero mira hacia adelante. Y dice aquí, los escombros de muchas generaciones, Dios te está levantando hoy para que toda la generación que traes, los escombros, las derrotas, los fracasos, los sufrimientos, tú puedas ahora restaurar y sacar los escombros de muchas generaciones. Diga que así sea. Y para concluir aquí, segunda de Samuel 12, versículo número 20. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas, entró en la casa de Jehová y adoró. Nos está faltando estar en la presencia de Dios, adorar a Dios. David hace esa declaración en el Salmo número 51. Disculpe citarlo tanto, reverendo, ¿por qué usted cita tanto? Porque a mí me gusta enseñar y detesto la ignorancia en el pueblo de Dios. Y Salmo 51 dice, es el salmo que David hace por la muerte de su hijo. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borran mis rebeliones. Dios tiene multitud de piedades. Él puede borrar tus rebeliones. Él va a traer el perdón para todos tus pecados. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David sabía que tenía que lavarse. Lo vimos hoy cuando él tomó el agua y se lava. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Reconocimiento de su fragilidad. Dice, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en juicio. David dijo, fui yo que cometí el error, Padre. Tú eres justo en tu palabra, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tú eres puro en tu juicio. Cuando Dios mandó a Natán hablar a David, solo Natán dijo, reconoce tu error. David, enojado, dijo, pague 4 veces, y se mueren 4 hijos. Tenga más cuidado. David ahora está diciendo, tú eres justo. Yo reconozco mis errores. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto has hecho comprender sabiduría, comunión con Dios. En lo secreto, volviéndose a Dios, entendió que dependía de Dios. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Unción, aceite, se derramó aceite, unción, se colocó ropas nuevas para tener alegría. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. David dijo, borrón y cuenta nueva, Señor. Quita todo eso ahora. ¿Qué tal si te preparas ahora para una oración que vamos a hacer? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí
tu Santo Espíritu. David estaba poco importado con la corona. Deberías poco importarte con tus coronas. Deberías importarte que no se pierda el Espíritu de Dios en tu vida. Yo siempre he dicho, a mí poco me importa el nombre reverendo, a mí poco me importa el título, a mí poco me importa lo que digan otras personas, a mí me importa el Espíritu de Dios. David dijo, te devuelvo la corona, yo no fui capaz de ser un buen rey, pero no quites tu Santo Espíritu. Y Dios dijo, devuélvanle la corona, porque él tiene que levantar al nuevo rey. Hay cosas que usted no terminó en la vida, David no había terminado. ¿Usted por qué tiene que seguir viviendo? ¿Y por qué la vida continúa? Porque tu obra no terminó. Tienes que preparar a alguien para que siga tu camino. Tienes que preparar un Salomón de la vida para que siga tu historia, para que cuente tu historia y para que diga que caíste, pero te levantaste, porque Dios está contigo. ¿Estamos entendiendo? Ese era el gran rey David. ¿Y cuál fue el resultado final? En 2 de Samuel capítulo 2. Discúlpeme apurarme, pero no tengo tiempo. Deberíamos hacer una escuela del saber aquí, escuela de la sabiduría de Dios. Dedicar 2 horas y usted con pluma y hoja aprendiendo, que usted debería aprender mucho más de la Escritura. Y dice aquí en el versículo 22, y él respondió, viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí, vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Entienda algo, no puedes cambiar el pasado. Usted necesita ir a Dios ahora. Necesita ir al encuentro de aquellos que ya partieron con el Señor. Pero hay cosas que no puede cambiar. David dijo, yo no puedo cambiar. Sí me dolió la muerte de Amnón. Sí me dolió la muerte de Absalón. Sí me dolió la muerte de mi primer hijo con Betsabé. Pero también me dolió el destierro de mi hija Tamar. David tenía la marca del dolor y superó ese dolor. Dice la Escritura en el versículo 24, y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. ¿Sabe qué? Amó Dios a Salomón. Dios perdonó la vida de David. Dios restauró. ¿Sabe qué dice el Nuevo Testamento? ¿Cuál es la diferencia del Antiguo Testamento y del Nuevo? Que el Antiguo era ley, ojo por ojo, diente por diente, pero el Nuevo es gracia. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida. Romanos 6, capítulo 26. Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero justificados por la gracia en Jesucristo. Nosotros ahora estamos justificados. Hey, aproveche el tiempo de gracia. Aquí Dios le estaba dando en la ley gracia a David. Y el resultado, y envió un mensajero por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre, Jedidías, a causa de Jehová. Eso significa amado de Jehová. Dios es el Dios de segundas oportunidades. Y Él te está dando una oportunidad. Quiero decirte algo terminando. Levántate hoy. Mira para el cielo, porque hay cosas mejores. ¿Sabes qué tienes que hacer? Lavarte con la palabra de Dios. Ungirte. Volver a ser lleno del Espíritu Santo. Cambia tus ropas. Vístete con la ropa nueva. Efesios capítulo 4. Despojaos del viejo hombre que está contaminado y vestidos del nuevo, según Dios, en justicia y en santidad de la verdad. Y vuelva al templo y adore a Dios. David salió de ese periodo de resiliencia, marcado por el dolor, pero superado porque Dios estaba con él. Si has sido marcado por el dolor, Dios está contigo y Dios te está dando nuevas fuerzas. Aquí está mi taza con agua. Vamos a orar. Yo no voy a hacer una oración fuerte. Voy a hacer una oración para que Dios traiga consuelo a tu corazón y te levante. Porque dice Ezequiel 2:1, Hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Quiero hablar contigo. Dios no habla con gente caída. Dios habla con gente que espiritualmente está de pie. Oremos en el nombre de Jesús. Amado Dios y amado Padre,
Son tantas las personas, oh Dios, que en este momento necesitan de tu ayuda, necesitan de tu socorro, necesitan de tu bendición, necesitan de tu fuerza, también de tu dirección. Algunos con una pérdida muy dolorosa por alguien del COVID-19. Algunos otros por la pérdida en el 2020, Dios, o 2021 al entrar el año. Algunos, Padre, resilientes también, porque ese dolor los marca desde años, desde la niñez, desde la adolescencia, desde su etapa adulta, Dios, por una separación, por algo que sucedió, Dios, que esa persona no consigue perdonarse, solo dice si hubiera, pero el hubiera no existe, Dios, porque tú estás en el control de todo. Tú estás en el control de todas las cosas, Padre. Tú eres Dios de segundas oportunidades. Y esta oportunidad el Señor está dando para mi hermano y para mi hermana. Esté en tus manos para fortalecer. Hay personas que hoy me están diciendo, Dios, o te están diciendo, yo me quiero levantar. Hay personas que escucharán esta live y dirán, yo me quiero levantar. Extiende tus manos para bendecir, Padre. Extiende tus manos para hacer milagros. Extiende tus manos para hacer maravillas. Y extiende tus manos para hacer prodigios y señales. Levanta al que está caído, da fuerzas para el que no tiene ninguna. Seca las lágrimas de aquel que llora tanto por la pérdida de alguien. Padre, da fuerzas para mi hermano y fuerzas para mi hermana. Yo pido que la consolación del Espíritu Santo esté sobre ellos. Que hoy, oh Dios, saquen el manto de tristeza, de angustia, por un manto de alegría y de felicidad. Que hoy se vistan con las ropas del Señor y puedan tener una vida nueva. Yo doy la bendición al agua, Dios, porque yo creo que esta agua los va a fortalecer. Esta agua los va a animar. Esta agua los va a dirigir, oh Dios, para ser renovados y restaurados en la presencia de tu Espíritu Santo. Yo así lo creo. Y yo sé que así será. El agua está bendita en el nombre de Jesús. Beba del agua ahora en el nombre de Jesús. Y deja hacer una oración por ustedes. Padre, yo rompo con todo espíritu de angustia, de opresión, de tristeza, de desánimo, de desaliento, de aflicción, de desesperación, y exijo la salida del mal y determino que todos los males salgan ahora en el nombre santo del Señor Jesús. Y Dios, yo doy la bendición. Ahora agradezca a Dios, adore a Dios. Como David cuando fue al templo y adoró a Dios, adore a Dios. Su vida está restaurada. Su vida ahora pasa a ser una nueva vida en Cristo Jesús. Padre amado, yo creo que así será y tu palabra se va a cumplir en el nombre santo del Señor. Y si usted cree, diga que así sea y diga gracias a Dios. Amén. Y gloria a Dios por eso. Amén. Haga lo que no podía hacer. Dios está contigo y no olvide de ayudarnos. Ir al Banco Santander y poder hacer una ayuda especial, ¿ok? O en nuestra tarjeta de débito, en cualquier tienda de conveniencia, para bendecir la obra de nuestro Señor. Si usted siente ese llamado, vamos a colocar aquí en pantalla para que usted pueda tener y de esa manera podamos llevar la palabra de Dios al corazón de muchas personas, en el nombre de Jesús. Queremos saludarlos, un saludo especial, Angelita, Lorena, mi hermana, Dios te bendiga, Rocío, Lupita Espinosa, Claudia y Antonio, muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Pastora Claudia, gracias pastora, Dios la bendiga grandemente, fuerza y fe en Guadalajara. Antonio, muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Ahí está la cuenta en el Banco Santander. Mi mamá Amalia, bendiciones. 9200 2147 88 5 9200 2147 88-5 y la tarjeta de débito ahí está en su pantalla. Irma, Ángela, Dolores Loparena, Miguel Espejel,
Dios los bendiga grandemente. Así es, mi amigo Miguel. Una palabra muy fuerte. En la tarjeta de débito 5579070015469812. Procura ayudarnos, llevar la palabra de Dios. Giselle, muchos saludos desde México para ti también. Hermana Claudia, bendiciones en el nombre de Jesús. El reverendo queda por aquí, saludándolos en ese fuerte abrazo, en ese cariño enorme que tengo por todos ustedes. Disculpe si no saludo a todos. Aquí mi abrazo, fuerte abrazo, gracia y paz. Mañana a las 3 de la tarde una palabra de fe para su vida. Que Dios los bendiga grande, rica y abundantemente. Gracia y paz. Esta es mi vida y lo que me queda es para dártela entera, para cantar de tus bendiciones. Todos mis miedos y mis problemas los dejo a un lado, nada me frena, contigo voy a cruzar la meta. Y yo sé que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca, si tú estás en ella. Y yo sé que no todo en la vida me va a resultar perfecto, pero contigo yo estoy completo. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón, aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección. Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor. Oh, 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 oh. Y si es junto a ti, tengo ganas de vivir. Tú le das vida a mis huesos secos, me das salida de mi sufrimiento. Pones caminos donde no hay nada. Y nada es lo que quiero si no vas conmigo. Todo lo que espero es caminar contigo, porque en ti encuentro mi destino. Y yo sé que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca, si tú estás en ella. Y yo sé que no todo en la vida me va a resultar perfecto, pero contigo yo estoy completo. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón, aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección. Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor. Oh, 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 oh. Y si es junto a ti, tengo ganas de vivir. Aunque el mundo lo intenta, no voy a dejar que la mente me mienta. Eres tú quien me sustenta y tengo tu palabra que me alimenta. No, no voy a negar lo que diste, no, no voy a olvidar lo que hiciste, no, que tú te ofreciste y en la cruz moriste, así la vida tú me diste. Tengo ganas de cantarte, no puedo